favor, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 34. Y hoy vamos a hablar del ejercicio cristiano de escribir nuestra fe de forma clara y coherente. Dice el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos así. Y esta es una carta de la iglesia de Jerusalén a la de Antioquía. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros y os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, diciendo que debéis ser circuncidados y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido bien, siendo unánimes, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de estrangulado, y de fornicación. Si os guardareis de estas cosas, bien haréis, pasadlo bien. Ellos entonces, una vez despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la multitud, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por la consolación. Entonces Judas y Silas, como también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los apóstoles. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Bendita la palabra de Dios. Querido Dios, en esta mañana vengo delante de tu presencia, Señor. Y me dispongo, Padre, luego de leer el texto, a exponerlo. Y Padre Celestial, sobre todo, hablar de la importancia de escribir nuestra fe de forma que sea clara y que sea coherente, ese ejercicio saludable para tu iglesia. Te agradezco por la sabiduría y la guianza de estos hombres que por el Espíritu Santo, Padre Celestial, tomaban decisiones. Ayúdanos a ser como ellos, a poder imitarlos a ellos en ese sentido, Señor. De manera especial te pido por cada uno de los que están aquí, qué bendición más grande, Padre, poder ver tantas familias hoy aquí y que tu palabra, Padre Celestial, sea para ellos y con ellos, para sus almas. Te pido que me des humildad a mí para predicar tu palabra. Quita de mí toda cosa que no sea humilde, Señor. No permitas que el orgullo se apodere de mí, o la fanfarronería, Señor, o la mentira, o la soberbia. Dame humildad para amar a mis amados hermanos, tu rebaño, con un amor como el tuyo, Señor. También a ellos dale humildad para que abran su corazón a ti y a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya un buen tiempo trabajo en una institución del Estado donde tenemos como propósito principal
dar seguridad jurídica en asuntos de la propiedad. Llámese una propiedad de bienes inmuebles, terrenos, casas, apartamentos, edificios, bienes muebles, motocicletas, vehículos y un montón de cosas, y bienes también intelectuales. Ahora, si usted viene y tiene la posibilidad de comprar un bien, usted va y dice, bueno, ando buscando un bien, encuentra un terreno, una casa, y hace un trato con alguien y le dice que está vendiendo la casa. Fíjese que vendo la casa. Ah, bueno, yo quiero comprarla. Y hacen trato y usted le paga el dinero, y a partir de ese día, hermano, empieza usted a vivir en esa casa sin nada escrito. Sin nada escrito, de buena fe, con un estrechón de manos. ¿Usted cree que está en riesgo que usted pierda esa propiedad en algún momento? Sí, hermano. Igual la gente compra carros, no los inscribe. Le pasó a un conocido hace ya muchos años, compró un carro, no lo inscribió. La otra persona cometió un delito y el carro fue un problema, porque no estaba a nombre de él, seguía a nombre de la otra persona. Uso este ejemplo porque se me vino a la mente de la importancia de los documentos escritos, para que entiendan que sí son importantes los documentos escritos. El Estado de Honduras, por ejemplo, autoriza a los notarios para que den fe notarial de estos asuntos, de estos tipos de transacciones, y ellos llevan un control supuestamente supervisado por la Corte Suprema de Justicia en sus protocolos notariales. Bueno, yo no soy abogado, acá tenemos algunos abogados, no quisiera fallar tal vez en algún detalle, y llaman a las personas a firmar, a las dos contrapartes a firmar esos protocolos, y luego ellos emiten una escritura pública que debe de ser inscrita, y esos documentos pues nos dan cierta tranquilidad, hermanos, tenerlos en nuestro poder y saber registrados. Siempre ha sido importante escribir. Si los asuntos, el ejemplo que estoy usando, de propiedad, son importantes escribir y que haya documentos, cuánto más los asuntos de nuestra fe. Bueno, tan importantes son que se reveló de forma escrita. Dios mismo se dio a conocer de manera escrita. Y el Evangelio, la vida y el ministerio de Jesús, no solo existe un Evangelio. Un Evangelio como mensaje y como centralidad, sí, pero como documentos escritos existen, inspirados por el Señor, 4 evangelios escritos. Entonces la iglesia no debe de alejarse de este ejercicio, del ejercicio de escribir asuntos de su fe con la guianza, como lo hicieron ellos, de la mejor manera, del Espíritu Santo. Y del Señor se han escrito, hermanos, cantidad muy difícil de tener un registro de cuántos libros y ejemplares se han escrito. Solo de la Biblia, hermanos, si este es el libro más vendido y más impreso en la historia, y año con año no hay libro que lo supere, hermano. Ver los libros de Shakespeare por miles o millones, los varios escritores ingleses se venden, Agatha Christie se vende, América Latina, por ejemplo, escritores como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, se venden, pero ninguno de ellos se vende tanto como las Sagradas Escrituras. Entonces, hay un ejercicio adecuado que es escribir, y no pretendo en este mensaje que pues decirles tienen que escribir algo, pero sí que conozcan esa importancia de escribir algunos asuntos de nuestra fe, ver algunos asuntos que quedaron registrados y que leamos esta carta inspirada, que fue parte de la inspiración de Dios, que quedó registrada en el libro de Hechos. Esta carta de una iglesia
a otra iglesia. Y todo el formalismo, que es cosas de iglesia, ¿por qué tanto formalismo? Pero sí, hermano, aún en aquel momento había formalismos que se cumplían, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante escribir eso. De tal manera que la iglesia tiene muchos documentos, el más reciente y creo que con mayor impacto, un par de décadas atrás, ¿verdad? La declaración de la inerrancia bíblica. El contorno nos decía, hay que escribir qué significa inerrancia bíblica, infalibilidad bíblica, algunos asuntos de fe. Por ejemplo, en asuntos de la salvación y de la gracia, hubo un grupo de hombres que se les llamó los remonstrantes. Ellos habían sido alumnos de un teólogo conocido como Jacobo Arminio. Jacobo Arminio en muchas cosas era un poquito confuso, entonces más de una ocasión algunos pastores lo llamaron y le decían, te estamos entendiendo mal o que estás predicando algo diferente a nuestra fe. Y él en privado siempre dijo, no, tal vez se me está mal entendiendo. Bueno, él dejó muchos escritos y él murió, hermano. Ahí ustedes han escuchado los arminianos, pero él no fundó ese movimiento, no fue Jacobo Arminio el que fundó eso, sino un grupo que se llamó los remonstrantes. Y los remonstrantes dijeron, estamos en contra de algunas cosas que se están enseñando, y hicieron un documento con los 5 puntos del arminianismo. Entonces, los pastores se alarmaron porque en esos 5 puntos sí estaban diciendo cosas que estaban mal interpretadas de las Sagradas Escrituras. Tal vez la intención no era mala. Entonces se reunieron, no fue un concilio, pero algo similar a lo que pasó en Hechos 15. Hicieron un sínodo, llamaron a muchos pastores que estaban pastoreando no solo en Holanda, sino en países, y es muy conocido un documento que se llama los sínodos de Dort. Estuvieron un buen tiempo, hermano, y de ahí donde nace, Calvino ya había muerto también, Calvino no escribió los 5, el calvinismo no fue él, sino que ellos escribieron, y está su documento, hay algunas cosas que les pueden remover el pensamiento de lo que ellos escribieron, en respuesta a los remonstrantes, y surge lo que históricamente y teológicamente se conoce como los 5 puntos del calvinismo. Pero él dijo, como dijo Calvino, yo soy cristiano, y él tampoco fundó ese nombre. Pero no está malo esos ejercicios cuando hay un poco de alguna nebulosa en algunas ideas, como lo había aquí, o confusión. No está malo que los hombres de Dios se sienten y hagan un documento guiado por el Espíritu Santo. Siempre, como dijo Jacobo, que concuerde con la palabra del Señor. Y él les ponía el ejemplo de los evangelios. Hermanos, si queremos saber cómo fue la muerte de Cristo de sanguinaria, hay registros históricos escritos, podemos ir a leer los evangelios. Si queremos saber qué significa la muerte de Cristo, ayer tenía una conversación con mi hijo y hablábamos acerca del evangelio y del significado de la muerte de Cristo y de su sangre. Y platicábamos eso, ¿de dónde puedo sacar yo información para irle enseñando a él? De los escritos sagrados. Cuando nosotros invitamos a alguien a entregar su vida, a recibir el perdón de Dios por sus pecados, y hablamos de la persona y de la obra expiatoria de Cristo, ¿de dónde nos sacamos que de creer en Cristo? ¿De dónde nos sacamos que Él murió por nuestros pecados? De la revelación escrita. Escribir, como dijo alguien, un pensador, hace al hombre exacto. Y Dios mandó a escribir un libro para revelarse a sí mismo y que nosotros lo conociéramos. Entonces la iglesia no está malo que tenga el ejercicio de la escritura. El pasaje que leíamos, Pablo le dice a Timoteo que ven pronto a ver,
tráeme, le dice, el capote. ¿Y qué más le dice? Podríamos decir los libros, sobre todo los pergaminos. Ahí podrían venir algunas porciones, manuscritos bíblicos, pero él no especifica qué es la palabra del Señor. Él tenía el hábito no solo de escribir, porque sabemos que escribió, también la iglesia y los hombres de Dios tienen el hábito. ¿Para qué los pedí, hermano? Para hacer una fogata, ¿creen ustedes? Para leer. Pablo ocupaba instruirse en la palabra del Señor. La iglesia ocupa instruirse. No hay, hermanos, nadie, por muy inteligente que sea, puede tener el CI de Einstein o de quien quiera, el de Elon Musk, pero nadie llega a todo el conocimiento de lo que Dios nos ha revelado. Aún no llegan ni de las cosas reveladas, cuanto menos de las que no son reveladas. Ahora, dijo alguien, creo que muy acertadamente, Dios no promete en su palabra tenerle respuestas a todas sus preguntas. Esa no es una promesa que Dios ha hecho. Dios lo que quiere es que lo conozcamos, y para eso dejó su revelación. Es que entonces el mismo evangelio nos ha sido escrito, nos ha sido entregado para que lo estudiemos. Lean los evangelios, hermano. Y bueno, si alguien tiene el arte de escribir, instruye y quiere escribir asuntos para la iglesia, instrúyase bíblicamente, teológicamente, para que no vaya a cometer errores en lo que está diciendo, ¿verdad? Y luego quiera sostenerlos sin sustento bíblico. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí en el concilio? El concilio ya, podemos decir, de Jerusalén terminó. Como ustedes saben, llegó un grupo que había llegado desde Jerusalén a la iglesia de Antioquía y les dijo a los de Antioquía: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso generó una polémica porque estamos hablando del asunto de la salvación, y no solo entre los gentiles, aunque ese es el foco, pero la aplicación de lo que Pedro lo dice, ellos son salvos igual a nosotros. O sea, al final es por la gracia. Entonces Pablo y Bernabé, junto con otros hermanos, entre ellos Tito, hermano, van a Jerusalén, pasan por Samaria y pasan hablando de lo que Dios había hecho. Luego se reúnen en Jerusalén y tienen este concilio. Estuvieron no sé cuántos días, cuánto tiempo, semanas, no lo sé. La Biblia no nos da ese detalle. Y se reunieron, y después de mucha discusión, no nos dice todas las participaciones, la Biblia nos dice la participación de Pedro, un resumen de la participación de Pedro, que el resumen está en el versículo 11, 15, 11. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, también como ellos, como los gentiles. Luego hay una participación de Pablo y Bernabé. La Biblia no nos da detalles de la participación. Hay que ir al pensamiento de Pablo, a las doctrinas expuestas en las epístolas, para entender más o menos por dónde fue su participación. Y luego hay una conclusión del quien estaba en aquel momento pastoreando la iglesia de Jerusalén, de Jacobo, que Jacobo había creído después de la resurrección. No es ninguno de los dos Jacobos apóstoles o de los discípulos que anduvieron con Jesús. Este Jacobo es un medio hermano de Jesús, hijo de María y de José. Y él se levanta y da una conclusión. Podríamos decir, hermano, no sé si es la palabra adecuada, pero la idea creo que se va a poner también como un veredicto final. En el original eso es básicamente lo que nos da a entender. Y entonces dice, bueno, hemos escuchado a Pedro, que por Pedro vino el evangelio a los gentiles, o sea, los que no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que estos hombres han dicho coincide con lo que dicen los profetas. O sea, lo que hemos escuchado, lo que ha dicho Pedro, los argumentos de Pablo, Bernabé, coincide con el Antiguo Testamento. No está fuera de lo que la Biblia ya nos enseña, de una interpretación adecuada. Y él cita entonces a dos profetas, y luego concluyen y dicen, bueno, viene un formalismo. Ya el concilio había terminado. Ellos le pudieron decir
Bueno, díganle a Pablo y Bernabé, ustedes que van para Antioquía, estas son las conclusiones, díganselas a los hermanos. No, hermano, ellos no es que desconfiaban de Pablo y Bernabé, pero dijeron, bueno, les pareció bien, creo que guiados por el Espíritu Santo, a los ancianos, a los apóstoles y a toda la iglesia, dice el versículo 35, elegir algunos varones y enviarlos a Antioquía como un sello de lo que se había hablado ahí en Jerusalén. Y enviaron a Judas y a Silas. Silas es aquel que se queda luego en Antioquía y sale en el segundo viaje misionero de Pablo, que ya vamos a entrar en los próximos domingos de enero a ese tema. Entonces, hermanos, ellos llegan a Antioquía y llevan una carta. Y aquí está, no sé si es, entiendo que es un resumen de la carta, el corazón de la carta. Hay un saludo, como toda carta, lo que escribimos, por ejemplo, memorándum, siempre hay un saludito ahí. Hay un saludo de iglesia a iglesia, vean lo que bonito. Los apóstoles, esta carta, hermanos, iba firmada. ¿Qué firmas tenía, hermano? Seguro la de Jacobo que había hablado, la de Pedro, la de Juan, no sé cuántos más. Pero dice, los apóstoles y los ancianos, que era otro grupo, y los hermanos que estaban en Jerusalén, o sea, destinada a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, hasta donde había llegado el evangelio en aquel momento. Y les recuerdan, nos hemos dado cuenta, les dice, de que los llegaron a molestar diciéndoles que si no se circuncidaban no serían salvos. Y esto les trastornó. Yo me imagino a los hermanos, ¿será entonces que nos tenemos que circuncidar? ¿Será que hay que hacerlo para ser salvos? Y algunos ya los tenían de seguro casi convencidos. Por eso aquel gran gozo al final cuando ellos leen la carta. Y entonces ellos dicen, nos ha parecido bien enviaros a estos varones con vosotros, con vuestros amados Pablo y Bernabé. Y envían la carta. Pero en la carta, tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero hay algo que resaltó para mí en la carta. Es el versículo 26. El reconocimiento dentro de la iglesia de terceros, porque ellos no estaban ligados a la iglesia de Antioquía directamente, del trabajo de Pablo y Bernabé. Uno pasa rápido a veces las lecturas, pero esto es una carta firmada por los apóstoles, por los líderes en Jerusalén en el siglo I, y está reconociendo el trabajo de Pablo y Bernabé. Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre del Señor Jesucristo. Estos son los inicios del ministerio de Pablo. Y ya en sus inicios, bueno, el Señor cuando lo llamó para que le iba a enseñar cuánto era necesario padecer por su nombre. Pero en sus inicios ya se identificaba y se podía reconocer que era alguien que había expuesto su vida por Jesucristo. No a todos nos toca exponer la vida por Jesucristo. Podemos tener experiencias que las queramos maximizar para decir, yo expuse mi vida. Posiblemente hemos corrido peligro, pero de la manera que estos hombres expusieron su vida, no. Bueno, pero uno dirá, bueno, este hombre expuso su vida al inicio de su ministerio, pero era Pablo. Yo me imagino cómo la iglesia lo cuidaba, este hombre. Si era un cerebro de la iglesia, era un predicador prominente. El pasaje que leímos de 2 de Timoteo es el ocaso del ministerio de Pablo. Vamos a ver cómo fue su final. Él dice, ya casi estoy listo, así decía, hermano, para partir. Él dando a entender que ya él iba a morir. Vean cómo fue el cierre de Pablo. Vayan conmigo al pasaje que leímos. 2 de Timoteo. El capítulo 4.
Bueno, en el 4:6 él da a entender que su partida está cerca. Porque yo ya estoy para ser derramado en libación. El tiempo de mi partida está cercano. Esta fue la última epístola que escribió Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y le dice en el 9 que por favor lo vaya a visitar. Y dice que lo han desamparado. Los hermanos de la iglesia, hermanos Demas, me ha desamparado. Me dejó solo. Amando este siglo. Se fue para Tesalónica. Crescente se fue a Galacia. Y Tito, me imagino que en asuntos ministeriales, a Dalmacia. Solo había quedado uno con él, el que escribió el libro, de hecho. Solo Lucas está conmigo. Y yo creo que Lucas era suficiente para que él recibiera consuelo de alguien. Toma a Marcos, este pasaje lo vamos a volver a leer pronto. En el ocaso de su carrera, él manda a llamar a Marcos, aquel que en el primer viaje misionero los dejó tirados. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Este es el ocaso de la carrera de Pablo. A Tíquico envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capó que dejé en Troas. Seguramente había frío en Roma. Lo dejé en la casa de Carpo. Y ahí está diciendo y los libros, mayormente los pergaminos. Imagínense el ocaso. Alejandro el cardelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. No dijo, ya me las va a pagar. Como muchas veces nosotros, hermanos, porque hay gente que nos hace mal, hermano. Ay, pero a la vuelta, yo es el que voy a tener el sartén por el mango, va a ver cómo es la cosa. No, hermano, que Dios le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Bueno, lo advierte, ¿verdad? Tenerle cuidado a esa ficha, ¿verdad? Pues en gran manera me ha resistido nuestras palabras. Vean, en mi primera defensa, por lo que él estaba siendo juzgado, esto, hermano, de un hombre como Pablo es triste leer. No existía esa idolatría. Es duro, hermano. Nadie me ayudó. Todos me desampararon. Pablo, hermano, que no les sea tomado en cuenta, que no les ha imputado, que como Dios había obrado en el corazón de este hombre. Por nuestra humanidad, hermano, todos aquellos que me dieron la espalda, ojalá que Dios les pase factura, porque todos pagan en esta tierra. No, hermano, que no les sea tomado en cuenta. En una ocasión, ya hace muchos años, por poca información en un asunto crítico, creo que tomé una decisión equivocada. Con los años, esta información salió a la luz de manera más evidente. Y yo dije, yo me equivoqué hace muchos años. Y fui a buscar a esta persona, un amigo en la fe. Fui a su casa y le toqué el tema. Y le dije, y te pido perdón por tal asunto. Y las palabras de él, yo le pido al Señor yo las replico, pero yo le digo al Señor que me ayude a replicarlas como él lo hizo. No tenés nada por qué pedirme perdón. No hay nada en mí por qué me tengas que pedir perdón. Me sentí tan gozoso en mi corazón de ver la piedad de ese hombre. Es un hombre ya mayor, que somos buenos amigos. Él les dice que no se les sea tomado en cuenta, ¿verdad? Y él quedó, hermanos, solo. Pero luego de contar esa parte triste, dice algo maravilloso. Porque a veces nos sentimos solos, hermano. Nos podemos sentir traicionados, defraudados en la vida, apuñalados por la espalda, vaya. Nos podemos sentir así. Hay situaciones en la vida que nos doblegan a un alma fuerte.
Pero vean el versículo 17, qué preciosura, hermano. En medio de esa tristeza dice, o sea, nadie me ayudó, pero el Señor me ayudó, porque Él no nos deja. El Señor me ayudó y me fortaleció. O sea, que lo dejen solo a uno, que lo traicionen, que lo miren de mal, que lo menosprecien, que lo que sea, le va quitando a algunos a veces. Somos humanos, hermano, no nos tiremos de Iron Man, de hombres de hierro. Tenemos corazón. Pero el Señor nos fortalece y nos ayuda. Levanta nuestros brazos, nuestros hombros, sí, nos levanta la cabeza y nos dice adelante, nos presta su hombro, figurativamente hablando, para desahogar nuestras cargas, para que mi fuerza, para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles, el ministerio, hermanos, de Él, y vean lo que dice, y fui librado de la boca del león. No nos dio detalles muchos, pero algo estaba, bueno, sabemos por la historia muchas cosas que le estaba pasando. Y el 18 es otra joya. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y me preservará para su reino celestial. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso que se le reconoció a Pablo en Hechos 15, en aquella carta firmada por los apóstoles y la iglesia de Jerusalén, y que fue leído allá en la iglesia de Antioquía, que portaron Judas y Silas hasta la iglesia de Antioquía, se cumplió durante toda su vida. Y muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que el evangelio se acaban las tribulaciones en la vida. No, hermano. Yo recuerdo un amigo de mi juventud, comimos del mismo plato, hermano. Nos amábamos como amigos, era un grupo. Viajábamos juntos, servíamos juntos al Señor. Y le empezó a ir un poco mal en sus negocios. Y me dice, me dolió lo que dijo, pero hay gente que piensa así, hermano. Cuando yo no era creyente me iba mejor, me dice. Solo me vine a Dios y mira cómo me está yendo de mal. Y se alejó del Señor, hermano. Y siguió en sus negocios y prosperó hasta cierto momento. Luego volvió a caer, o sea que no era asunto de la iglesia. Y cerró y quebró finalmente. Estuvo alto y bajo. La gente piensa que venir a Cristo como que no le va a pasar nunca nada malo, hermano. Como que no va a tener enfermedades. No, eso no es cierto, hermano. Que ¿a dónde se dice aquí que no va a tener problemas económicos? Lo que sí dice es que del abrigo y del sustento no se preocupen, hermano. Eso sí lo van a tener siempre. Podemos estar sin trabajo, pero siempre comemos, hermano. Podemos estar sin ingresos, pero siempre tenemos una camita donde dormir. El Señor nos provee. No podemos engañar a la gente. Si este hombre que fue usado tanto por Dios, vivió una vida tan piadosa y sirvió tanto, sufrió por el evangelio, ¿quién dice que nosotros, que hacemos menos en el servicio al Señor que Pablo y Bernabé, vamos a estar como que no pasa nada de problemas en nuestra vida? No. Ellos habían expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quedó escrito, hermano. Pablo y Bernabé. Aquí lo tengo marcado en mi Biblia con un wow. Ese fue el impacto cuando leí eso. Y siempre que lo leo en Hechos, es wow. Bueno, eso era parte de la carta, el reconocimiento a estos hombres de Dios. Y habían otros hombres de Dios, hermanos en la fe, que conocían la palabra, que fueron y llevaron la carta. Eso, como les digo, ¿por qué no enviar la carta con Pablo y Bernabé? ¿Por qué no es solo verbal? Porque Dios ha usado lo que le ha dado el hombre, la capacidad de comunicarse a través de la escritura, a través
de la parte verbal, oral, el habla, Dios usa la predicación y Dios usa la escritura. Entonces fueron estos hombres y leyeron la carta y les leyeron que, vean el versículo 28, porque ha parecido bien a Dios el Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, lo que hemos hablado en versículos anteriores, dice Jacob, concuerda con lo que dijeron los profetas. Y lo que estamos haciendo, está diciendo prácticamente en otras palabras, es guiado por el Espíritu Santo. Así debe ser la iglesia. Todas las semanas se toman decisiones en las iglesias. Iglesias pequeñas, no tan numerosas como la nuestra, y en las numerosas. Y hay decisiones difíciles, pero deben ser con la guianza del Espíritu Santo, como estos hombres lo hicieron. Entonces, hermanos, dice que a lo único que les pedía, yo creo que aquí ya hay luces de nuestra fe, la somos salvos por obras, pero somos escogidos para buenas obras. Somos salvos por su gracia, pero Dios nos salvó para que anduviésemos en esas obras que Él preparó de antemano. Para que viviésemos piadosamente, como estudiamos por 20 domingos la epístola de Tito, para crecer en la piedad, o sea, en una vida conforme al Señor. Y estos mandatos que le mandan es eso, no se junten con el mundo, no hagan las cosas del mundo. Son salvos por gracia, pero no pueden estar haciendo lo que hace el mundo. Que os abstengáis de lo que estaba haciendo el mundo, de las cosas sacrificadas a los ídolos, y de sangre, y de lo estrangulado, y de fornicación, y que os guardéis de estas cosas. Bien haréis, pasadlo bien. Siempre, hermanos, la doctrina nos va a guiar a la piedad, a la santidad, a apartarnos de lo malo. Y yo creo que si estudiamos la doctrina de salvación, descansamos en los brazos del Señor, y nos da una seguridad de saber que somos salvos cuando le estudiamos allá en Juan, que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y una parte dice: nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nos da seguridad, pero esa seguridad no nos invita al libertinaje. Nos invita a vivir en santidad y en piedad. Y en estas fiestas de fin de año, hermanos, cuando hay tantas invitaciones a las cosas malas, ustedes deben de recordar que son cristianos, hermanos. Ustedes no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no son del mundo. Podemos estar ahí, pero ustedes no son del mundo. Y ustedes deben de saber que no son del mundo, hermanos. Y deben de actuar adecuadamente. No concebimos que en estas fechas algunos de ustedes anden borracheras. No, absténganse de eso. Hemos predicado de la gracia, pero absténganse de las cosas que no son del mundo. No se espera de la iglesia que participe en las cosas que el mundo participa. Hubo un pensador actual que dijo: la mundanalidad ha sido tan exitosa en infiltrarse en la iglesia, dice él, de tal manera que ya no la identificamos como mala. Es más, la gente se molesta que uno le llame la atención a veces por estos asuntos. Pero es nuestra tarea. Yo creo que Pablo era alguien que llamaba la atención. Yo sé que lo hacía con amor y con mansedumbre, pero él prefería estar solo y con el Señor a estar falto
al ministerio que el Señor nos ha encomendado. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, vale la pena que la iglesia tenga asuntos de fe escritos. Somos una iglesia que requerimos, por ejemplo, conocer cuál es nuestra fe. Por eso la iglesia ha escrito a lo largo de los siglos confesiones de fe. Está la confesión de fe bautista de 1689 o la Fe y Mensaje Bautista 2000. Si usted va a la página web de la iglesia y hay una parte que creemos. No hemos escrito nosotros una confesión de fe, es algo complejo. Entonces, y ahí lo explica, pueden leerlo ustedes. Y bueno, sin embargo, aquí hay algunos documentos históricos o de otras iglesias a los cuales estamos familiarizados, porque es importante escribir. Hubo alguien entre ustedes que tenía dudas de quiénes eran los bautistas y antes de venirse a ser parte de esta iglesia, se sentó conmigo. Tengo algunas preguntas y las llevaba anotadas. Y a las que pude, hermano, con la palabra. Y es parte de esta iglesia. Escribir, hermanos, es algo adecuado. Ojalá tengamos la capacidad también de, ustedes tengan la posibilidad de escribir y darles algunos ejercicios de escritura en cuanto a algunos asuntos de la fe. Hermanos, pero podemos hablar de eso y de tantas cosas. Siempre debemos de recordar que el mensaje escrito más importante está aquí y es Cristo nuestro Salvador y Rey. Lean los evangelios. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, entréguele su corazón al Rey del universo. Posiblemente Dios lo ha confrontado. ¿Sabe cuál es el problema cuando usted no entrega su vida a Cristo? Cuando Dios lo llama de manera insistente a eso, que su corazón, en vez de hacerse más blando, se va haciendo más duro. Si con un pequeño pincel antes se podría escarbar en ese corazón, ya ese no basta. Se ocupa algo más grande y más potente. Yo le invito a que con la simpleza de la palabra del Señor se doblegue ante Él y entregue su vida a Cristo. Si usted ha entregado su vida a Cristo o quiere hacerlo, háganoslo saber. Abórdeme, escríbame, llámeme, porque luego tenemos que ir a las aguas bautismales y le vamos a explicar más a detalle qué es el Evangelio. No apelamos a un momento emotivo, apelamos a la convicción de su corazón para la perpetuidad de su alma. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por Judas, por Silas, por Pablo, por Bernabé, Jacobo, Pedro, Juan, Tito y todos los demás que estuvieron en ese concilio, Padre, que hemos estado varios domingos. Hoy hemos visto la importancia de escribir algunos asuntos y a veces de algunos detalles de formalidad, Señor. Testigos de honor, manera de cómo ellos cargaron esta carta. Fueron ellos quienes la leyeron en nombre de los apóstoles. Y la iglesia se regocijó, Padre. Ayúdanos a ser correctos también a nosotros. Guíanos siempre por tu Espíritu Santo. Y gracias porque tu palabra es expuesta, Señor. No pretendemos y no queremos, no es nuestra aspiración como pastor ser elocuentes, ni chistosos, mucho menos famosos, Padre. Solo queremos ser fieles a tu palabra. Concédenos eso domingo a domingo, Padre. En el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia con tu palabra. Amén y amén. Hermano Benjamín.